Una hermana a través de las redes sociales me hacía una consulta que yo sé que divide y cuestiona a muchos fieles católicos o a muchos fieles laicos. Y su consulta, digamos, la expongo sintetizando lo que me escribía, es la siguiente. ¿Cuál debe ser nuestra reacción? ¿Cuál debe ser mi reacción como laica frente al caso de sacerdotes abusadores? ¿Y cuál es su pregunta? Su pregunta es, yo cuando escucho de estos casos, me encuentro me encuentro dividida, porque he conocido a un sacerdote que, digamos, ha tomado ventaja de una mujer. O sea que, digamos, no estamos hablando de los peores casos de abuso, ¿no? Que es el abuso sexual de menores. Pero ese es un abuso de los sacerdotes que igual es inaceptable, ¿no? No solamente porque es una traición a su voto de celibato, sino que, peor aún, es una traición a la confianza que los fieles tienen, que siempre han tenido frente a los sacerdotes, y que en el mundo que estamos viviendo, donde van desapareciendo los valores cristianos, es todavía más importante para los fieles, porque ya no contamos con ámbitos sociales donde podíamos expresar nuestra fe. Muchas veces nos vemos limitados a poder decir lo que pensamos en un ámbito muy limitado, y es un ámbito como el de la parroquia, como el de nuestras comunidades, el de nuestros movimientos, etcétera, donde suele presidir un sacerdote en el cual depositamos nuestra confianza. Entonces, esta hermana pregunta con razón lo siguiente, dice, yo como cristiana me pregunto cuál debería ser mi postura. No quiero crucificar a mi hermano sacerdote que se equivocó, y tampoco quiero desamparar a mi hermana en la fe que ha sufrido acoso. ¿Qué debo hacer? Las distintas organizaciones o personas se levantan contra personas como yo, que dice que no juzguemos, pero que defendamos. Estoy un poco perdida, hermano. ¿Qué es lo que debo hacer? Mira, hermana, no soy yo el que te puede decir qué es lo que debes hacer, pero puedo ayudarte con algunos elementos para informar tu conciencia y tú decidir lo que crees que debes hacer. Yo no puedo juzgar a las personas que dicen, mira, perdonemos y oremos. Y tampoco puedo juzgar a las personas que dicen, denunciemos y depuremos. Mi actitud personal es una integración de las dos actitudes. Perdono y rezo, pero también denuncio y procuro ayudar en la depuración. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque mi trabajo como periodista, investigando los casos de abuso sexual, ya sea de abuso de mujeres, ya sea el abuso de niñas, y quienes nos siguen en Así Prensa ven que nosotros denunciamos estos abusos, investigamos bien para tener todos los detalles, tratamos de evitar la exageración en la descripción de los detalles, pero sí describimos los detalles, no porque queramos hacer periodismo amarillo, lejos de nosotros, pero porque muchas veces las formas malignas, miserables y a veces demoníacas en los que miembros del clero o la forma en que los miembros del clero abusan de otras personas, niños, niñas, adultos, mujeres que dependen de ellos, no pueden quedar, digamos, englobadas en palabras suaves y bonitas como los términos genéricos de inconducta sexual de sacerdotes. No.
muchas veces la razón por la cual nosotros queremos poner en evidencia la perversidad de los actos es porque resulta alarmante no solamente que estos sacerdotes cometan lo que cometen, sino que los obispos muchas veces no tomen en serio la gravedad de eso. Y la gravedad de los actos, hermanos, no solamente la gravedad de los actos, sino el terrible efecto que tiene en las personas, en los fieles, el terrible efecto. Hay una periodista norteamericana, católica, que ha ido buscando los testimonios de personas que han sido víctimas de abusos sexuales y de aquellas personas que no han renunciado completamente a la iglesia, que son una minoría. La mayoría de gente es escandalizada hasta el punto de abandonar la iglesia. Y al abandonar la iglesia, está poniendo en riesgo su salvación. Pero ¿quién ha puesto en riesgo su salvación? El miserable que abusó. Entonces, cuando hay unas víctimas que no solamente sufren trauma psicológico y les destruye la vida, porque son personas que por el trauma psicológico comienzan a consumir drogas o alcohol, comienzan a caer víctimas de adicciones o sufren el desórdenes post-estrés. Estas personas tienen la vida aplastada por un miserable que quiso satisfacerse sexualmente y que es un sacerdote, que es otro Cristo en la tierra desde que recibió el sacramento del orden sacerdotal. Entonces, en conciencia, yo no puedo voltear la cara, sobre todo cuando he escuchado todas estas cosas. Recientemente, esta periodista, hablando con estos católicos, decía, mira, yo fui capaz de mantener mi mente separada de todo este trauma, sabiendo que la iglesia no es ese individuo pecador. No es ese individuo pecador. No. Sabiendo que la iglesia es más. Pero como fui abusado en una iglesia, me tomó más de una década, más de 10 años, volver a misa. Y la manera como volvió a misa esta persona, volver a misa, hermanos, imagínense. Y estamos hablando de alguien que quiere seguir siendo católico después del abuso. O sea, vuelve a misa y tiene que volver paulatinamente, porque como él era miembro de un coro y fue siendo miembro del coro, un niño miembro del coro, fue abusado por un sacerdote, no podía aguantar cuando el coro cantaba, porque recordaba sus tiempos de coro y recordaba el abuso que sufrió en eso, algo que debería ser un recuerdo bueno y bello. Entonces, yo sé que todos somos pecadores, sé que ese sacerdote es tentado como cualquier otro hombre es tentado, probablemente peor por el demonio porque es un sacerdote, y entiendo y perdono porque es mi deber como creyente perdonar y rezo por esas personas. Pero si el problema fuera solo de ellos, no habría ninguna razón para denunciarlos y para castigarlos. Pero por el efecto terrible que tiene en las almas de seres humanos, sean niños, sean mujeres, sean varones, sea lo que sea, sean adolescentes, sea lo que sea. Hace poco nosotros hicimos un reportaje sobre los abusos en una región en el norte del Perú, abuso de varios sacerdotes involucrados en el abuso, y cuando pedimos un comentario final que precisara al presidente de una asociación de víctimas de estos abusos sexuales, esa persona ya no nos respondió. Pasaron varios días y lo volvimos a contactar pidiéndole, por favor, mira, queremos saber esto. Tú dijiste esto, queremos poner las fechas para ser precisos en nuestro reportaje. Y este hombre, todavía relativamente joven, nos dijo, mira, yo ya no quiero saber nada de esto. He sido ignorado por las autoridades civiles,
porque el crimen de los sacerdotes prescribió, lamentablemente. He sido ignorado por las autoridades eclesiásticas de esta región y en consecuencia solamente pongo mi caso en Dios. Solamente pongo mi caso y mi confianza en Dios. Ya no confío en nadie, no confío en ustedes, los periodistas, no confío en las autoridades eclesiásticas. Este hombre se ha alejado de la iglesia. Y con ese alejamiento, perfectamente podríamos estar poniendo su salvación en juego. Entonces, hermana, yo entiendo que nosotros, digamos, mira, no lo juzguemos, pobrecitos los sacerdotes, son víctimas, ellos también son tentados, viven muchas veces solos, desatendidos, todo eso es cierto. Pero hay sacerdotes desatendidos que no abusan de nadie, o sea que eso no es excusa. Hay patologías, hay enfermedades psicológicas que son incompatibles con el sacerdocio. Y los obispos tienen que entender que hay que depurar la iglesia. Que los pecadores siempre los vamos a tener con nosotros, pero que esos pecadores no pueden ser depredadores por la inconsciencia que tienen los obispos sobre la gravedad del daño que hacen los sacerdotes abusadores. Porque la iglesia, que es sacramento de salvación, es decir, cuya misión es salvar a la gente, no solamente falla en este ministerio, sino que hace lo contrario, la condena, la pone en camino de desesperación, de destrucción personal, y porque un gusano quiere conseguir un placer sexual. Y miren la proporción, mira hermana la proporción. Entonces, tenemos que ser compasivos, tenemos que ser misericordiosos como nos pide el Papa Francisco, pero no podemos ser condescendientes. Son dos cosas muy distintas. Decir, pobrecito, ya lo dejo, lo pasado pisado, olvidemos, perdonémoslo, ni hablar. Porque la gallina que come huevo, comerá huevo aunque le quemen el pico, como dice el adagio español. Entonces, estas personas, estos sacerdotes religiosos, tienen que ser castigados por el mismo sentido de misericordia, por la misericordia maternal que tiene que sentir la iglesia por los hijos que se han visto afectados. Entonces, no hay oposición entre misericordia y misericordia. Misericordia para los pecadores, pero misericordia también y especialmente por las víctimas de los pecadores. Que tengas un buen día.